Continuamos viendo Ambiente y Medio. La ciencia advirtió que el punto de no retorno era el aumento global de temperatura de 2 grados centígrados. Pasado ese punto, dice la ciencia desde hace más de 20 años, no se podrá volver a recrear el clima actual. Es decir, no sabemos cómo va a ser el planeta ni cómo va a ser el clima posterior a haber traspasado esos 2 grados centígrados. Lo grave es que hace pocos días la Universidad de Washington difundió un estudio a través de la revista Nature Climate Change, en el cual dice que las chances de que el planeta mantenga su temperatura por debajo de esos 2 grados centígrados son ínfimas, son menores al 5%, y que seguramente esto es con una probabilidad de más del 90%, la temperatura desde ahora hasta el año 2100 se elevará entre 2 y 5 grados centígrados. Lo más probable que lo que sobrevenga sea el marasmo, algo que no conocemos. Camila. Estuvimos en Formosa viendo cómo viven las comunidades originarias en ámbitos naturales. Este es el Gran Chaco argentino. Comprende las regiones de Salta, Chaco y Formosa. Todavía existe aquí una gran extensión de bosque nativo en cuyo interior viven numerosas comunidades originarias que se nutren de ellos sin afectar la biodiversidad. Formosa es una provincia que delimita con Paraguay a través de los ríos Pilcomayo y Paraguay. Detrás mío, una de las postales más características, los bañados formoseños. Vamos a conocer cómo pueblos originarios viven en estas tierras y cómo es la convivencia del hombre con la naturaleza. Bueno, las comunidades aborígenes de la región del Gran Chaco, que tienen sus peculiaridades, son tradicionalmente pueblos de cazadores, recolectores, pescadores. La principal fuente de insumo para la producción, para desarrollar las actividades económicas, entonces fuente de ingreso para la familia, siguen siendo todas, digamos, provenientes del monte. La pesca sigue siendo una actividad importantísima, así como los insumos para la producción, como son las fibras vegetales y animales para la elaboración de artesanía. Las comunidades Huichí y Pilagá viven dentro de este entorno y obtienen de esos bosques nativos todo lo necesario para su desarrollo económico y social. Bueno, yo soy Pilagá. Lo que hacemos acá en la comunidad, que es la cestería, salimos temprano a recolectar en grupos. Bueno, esta planta sería el carandillo con el que trabajamos nosotros y esa es nuestra materia prima. Seguimos recorriendo este monte tupido, este monte que es lo que sirve de sustento para tantos pueblos aborígenes que viven de él. El jaguar hay como 4 clases de planta. Eligen la planta y después las traen para su casa y hacen el proceso para poder después tejerlas. Estos colores que veo acá, ¿cómo los hacen? El tinte también buscamos en el monte, corteza, hojas, raíces. O sea que todo lo que ustedes necesitan para poder hacer esto se los brinda la naturaleza. Nosotros tratamos de que no haya deforestación en este monte, ¿viste? Todas como mujeres artesanas tratamos de cuidar a los montes, ponerles, si nosotros vemos que la materia prima todavía no está apto para sacar, nosotros cuidamos ya durante 2 o 3 meses y ir y recién recolectarla. El monte es vida, ¿no? Sin monte no podemos pensar el futuro, por eso armamos este programa que es El futuro está en el monte, porque eso lo aprendimos de las comunidades, lo aprendimos de los indígenas. Existen diferentes organizaciones no gubernamentales que trabajan en estos territorios para que los habitantes de estas regiones puedan continuar con una vida sustentable dentro de ese ecosistema inalterado, pero que a su vez tengan acceso a herramientas modernas que le permitan proyectar su trabajo y sus productos al resto del mundo.
La verdad que sí, nosotros a través del Facebook de las mujeres artesanas Pilar de Campo del Cielo, nosotros subimos algunas cosas. Formosa es una de las pocas provincias que aún mantiene la convivencia entre la naturaleza y muchas comunidades aborígenes. Los nativos de la zona, respetando y sin modificar su entorno, toman de la naturaleza las herramientas para poder realizar sus artesanías, que son la base de su sustento. Hoy estos hermanos de la Argentina profunda pueden tener una actividad económica que no requiera de herramientas que afecten el medio ambiente, conservando tradiciones, cuidando sus recursos naturales y respetando el entorno, han podido desarrollar economías regionales sin provocar daños al medio ambiente. Así como en este programa no tenemos pelos en la lengua para señalar algunas cosas que nos parece que no están bien, aquellas cosas que verdaderamente dañan el ambiente y dañan a las personas, tampoco tenemos prurito en señalar cuando algo está bien hecho. Este bellísimo informe que acaban de ver ustedes, hecho por Andrea Ferrario en Formosa, contó con la colaboración y la posibilidad de hacerlo por la responsabilidad social empresaria de la empresa Samsung, que desarrolla en ese lugar, a través de su gerente general, que es una persona de origen surcoreano, que se hace llamar Cecinio, ese es su nombre occidental, un programa de alfabetización digital llamado Nanum Village. Y verdaderamente, cuando las cosas se hacen bien, insisto, hay que mostrarlo. Mostrarlo del mismo modo que mostramos cuando las cosas se hacen mal. Hace poco más de 30 años empezó a señalarse una nueva definición para el concepto de desastre natural. Una bisagra, un momento en que algo cambió e hizo cambiar esa definición. Ya el desastre natural no era sinónimo simplemente de un evento de la naturaleza. Algo había hecho el hombre para que ese desastre alcanzara la magnitud que en este caso alcanzó en Armero, en Colombia. Pese a la existencia registrada de 2 episodios igualmente trágicos y a la advertencia de los científicos respecto de la sospechosa reactivación del volcán Nevado del Ruiz, la ignorancia, la tosudez y el autoritarismo fueron más que la amenaza que se cernía sobre Armero, una localidad montañosa a menos de 200 kilómetros de Bogotá. Las crónicas de 1595 ya hablaban de una erupción y bloques de hielo bajando por el río Magdalena, muy lejanas como para ser tenidos en cuenta. Pero en 1845, con registros más confiables, otra erupción del mismo volcán borró del mapa a un pueblo localizado en el mismo sitio en que 140 años más tarde los habitantes de Armero vieron bajar los lahares que volvieron a sacarlo de la faz de la tierra. Un lahar, supieron luego los pocos sobrevivientes, es un flujo violento y veloz de lodo, tierra y escombro, resultado de la actividad volcánica. El Nevado del Ruiz llevaba 69 años inactivo. A fines de 1984, los vulcanólogos colombianos comenzaron a vislumbrar fumarolas, deposición de azufre y otros indicios del despertar del cráter. En septiembre de 1985 ya era indisimulable, y las sucesivas pequeñas erupciones comenzaron a sugerir evacuaciones en una región que incluía a los pobladores de Armero, 45 kilómetros debajo del volcán. Los mapas de riesgo elaborados para la ocasión no solo eran equívocos y pobres, sino instrumentos de la extorsión. Los comerciantes y hacendados locales, temerosos de perder dinero en la recesión derivada de un eventual éxodo, literalmente obligaron a las autoridades a mantenerlos bajo 7 llaves. La acción volcánica se avecinaba y todas las condiciones estaban dadas para que se convirtiera en desastre. La madrugada del 13 de noviembre de 1985 se inició con una columna de ceniza sobre la boca del Nevado del Ruiz. El Servicio Geológico Colombiano recibió la información de Defensa Civil y ordenó una evacuación. Pero como entre las 5 y las 7 de la mañana la ceniza dejó de caer, las autoridades locales instruyeron a la población a que volviera a sus casas en calma.
El suicidio colectivo acababa de decretarse. A las 9 de la mañana el volcán vomitó fuego, literalmente. 35 millones de toneladas de material excesivamente rico en azufre explicaron el nivel 3, propio de una erupción violenta que se le otorgó al episodio. El resto lo hizo esa combinación de naturaleza y sociedad muchas veces anómala. El calor derritió los glaciares de la montaña. Los lahares bajaron a más de 60 kilómetros por hora, multiplicando por 4 el caudal de los ríos que nacían en la cima del volcán. 11:30 de la mañana es la hora en que el vendaval entró y sepultó Armero. Más de 20.000 de sus 27.000 habitantes murieron casi en el acto. La moderna y ajustada definición de desastre natural entraba en vigencia. Se trata de un proceso detonado por un acontecimiento de la naturaleza cuya magnitud está determinada por la vulnerabilidad de la sociedad sobre la que impacta. Armero se había levantado por tercera vez en el lugar exacto por el que pasaría el lahar en caso de erupción. Mayor vulnerabilidad, imposible. Un desastre natural, dice la literatura científica de los últimos 30 años, es un proceso político, económico, social y ambiental detonado por un evento de la naturaleza. El desastre natural no es el evento de la naturaleza. Si Armero no hubiese estado ahí por tercera vez, no hubiese pasado lo que pasó, aun cuando el volcán hubiese tenido la erupción que tuvo. Y hay muchos casos en América Latina y en la Argentina particularmente que nos señalan esta tosudez de poner una ciudad en un lugar donde se sabe que algo va a ocurrir. La ciudad de Santa Fe, situada en un pozo entre dos ríos que están más altos que la propia ciudad, el Salado y el Paraná, ya sufrió varias inundaciones, algunas de ellas trágicas. Tartagal, que en la última década 2 veces fue llevada, literalmente arrasada por un alud en una zona donde hay aludes, claramente. Y la ciudad de Valparaíso, en Chile, solo por citar 3 ejemplos. Valparaíso, reconstruida sobre el mismo lugar que en 1906 un terremoto directamente la barrió de la faz de la tierra. ¿Vale la pena poner a la población en riesgo reiteradamente frente a situaciones de la naturaleza que se sabe que van a ocurrir? Esta es la pregunta que está detrás de la definición de desastre natural. Vamos a repasar el contador del día en Ambiente y Medio. Solamente en el tiempo que lleva este programa al aire hoy se han descartado a la basura, esto es, rellenos sanitarios, basurales a cielo abierto, exportación ilegal a países de África, va todo acá, 1,5 millones de kilos de residuos electrónicos en el tiempo que lleva hoy este programa al aire. Y después de la pausa. La ley de glaciares fue un logro en su momento. Hoy la justicia dice que durante los últimos 10 años se la violó sistemáticamente. Después de la pausa.